Y los invito a todos a que vengamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 1. Deuteronomio 16, 1. Amén. Esperar a que todos lo tengan. Muy bien. ¿Lo tienen? Dice así la palabra. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Dice: guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará nada hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que allí habite su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás a tu habitación. Listo, hasta ahí. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, que nos reúnes, y te pedimos en esta noche que tú abras las Escrituras. Es tu Espíritu Santo el único que las puede revelar. Yo solamente soy un hombre, pero al igual que mis hermanos, estoy expectante de que tu palabra venga con poder a nuestras vidas, de que tu palabra nos sane, de que tu palabra nos levante, de que tu palabra nos ordene. Padre, creemos en el poder de tu palabra y con toda reverencia te pedimos en el todopoderoso nombre que nos ha sido regalado desde los cielos, el nombre del Señor Jesucristo, que tú, Señor, nos bendigas y, Padre, nos impartas vida eterna por medio de la palabra ungida. Que sea hecho de esta forma en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. El día de hoy sentía en mi corazón, invertimos un par de semanas hablando de, unas 2 o 3 semanas hablando de temas de oración congregacional, diferentes temas alrededor de la oración. Y hoy quisiera hablar sobre el tema del altar de Dios, lo que es un altar, hablar de los altares. Si usted se fija, encontramos que el primer altar que hubo, la primera vez que oímos hablar de un altar, fue cuando Caín y Abel, ambos llevaron sus ofrendas delante de Dios. Cada quien hizo su altar, cada quien hizo su ofrenda. Uno lo hizo derramando sangre de un cordero y el otro lo hizo presentando los frutos naturales del campo. Entendemos que los frutos naturales del campo son una representación de una vida que presenta frutos naturales también. Pero también, seguramente, Caín, cuando vio la ofrenda de Abel, ese reguero de sangre, esa cosa desagradable, horrible, él no podía entender. Caín, desde el punto de vista humano, tomó y trató de presentar algo bien bonito, algo que a la vista se viera agradable, ¿verdad? Y muchas veces tratamos de hacer eso en el altar. Y no es que esté mal, pero no es la esencia misma. Vamos a tratar de desarrollar. ¿Cómo podríamos entender la palabra altar? Pues el altar es el lugar donde usted se encuentra para adorar a Dios. Es un lugar donde usted tiene diferentes propósitos. Yo estuve revisando la palabra del Señor en las veces en las que aparece la palabra altar y me di cuenta de que el Señor ordenó hacer altares de tierra, altares de piedras, altares de bronce para el holocausto. Ya esto es en la visión que le dio en el monte a Moisés, el altar de bronce, pero también mandó hacer un altar de oro para el incienso. Entonces había un altar de incienso
que representa las oraciones, y habría un altar del holocausto, que representa la expiación también. Así que, pero para los fines debemos comprender que un altar es el lugar donde el creyente se encuentra para adorar a Dios. Cuenta la palabra de Dios en San Juan capítulo 4 que la mujer samaritana tuvo una conversación con Jesús. Y ella le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Había un debate entre samaritanos y judíos cuál es el lugar para adorar. Jesús le dijo en el verso 21 de Juan 4, le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso lo sabemos, decimos amén. Mas la hora viene, dice él, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Así que entendemos que el altar empezó siendo una cosa física ya, erigir algunas piedras, levantar alguna cierta estructura para presentar una ofrenda expiatoria, o para presentar el incienso, para orar, para interceder. El incienso es un tipo de las oraciones, ¿verdad? Y había un sacerdocio, que los hijos de Coat, me parece, que eran los que habían sido llamados a ejercer el sacerdocio, de quemar incienso, de ministrar en ese altar de oro, que tenía una función muy específica. Ahora, entendiendo esas cosas, entendiendo que un altar es el lugar donde uno se encuentra con Dios, vamos a ver diferentes tipos de altar. Por ejemplo, el primer altar del que quisiera hablarles es el altar familiar. Un altar muy importante, un altar que muchas veces es sacrificado por el trabajo, por las ocupaciones, porque no hay tiempo. Al final, muchas veces el altar familiar puede ser castigado, puede ser hecho a un lado hasta cuando tengamos tiempo, ¿verdad? Pero el altar familiar siempre trae buenos frutos. Una familia que tiene niños pequeños y practica el altar familiar está instruyendo al niño en su camino. Una familia que tiene hijos adolescentes y que hace el altar familiar está uniendo en batalla por las luchas que tiene un adolescente también. Y cuando ya todos son adultos, todos deberían estar ministrando, luchando, orando el uno por el otro, buscando que la unión familiar tenga sentido. Y alguien me podría decir: hermano Eric, ¿y a dónde ve usted un altar familiar en la Biblia? Yo he orado por eso, porque soy un creyente del altar familiar. Y veo que es en Éxodo, capítulo 12, verso 3, que la palabra de Dios dice: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y aún dice, y algo muy bonito, algo que me gusta es que dice: y si el cordero fuere muy grande para comérselo y la familia fuere pequeña, compartan el cordero con otra familia, con el vecino, con alguien. Y eso es muy bonito, porque no solamente nos habla de erigir el altar familiar en casa, sino también de poder alcanzar a nuestro vecino, a nuestro prójimo. Qué bonito poder invitar a alguien del vecindario: vamos a tener altar familiar, ¿le gustaría acompañarnos? Si es alguien que está solo, si es alguien que está pasando por alguna prueba, si es alguien que necesita adoración. Es un buen ejemplo para que la gente vea el testimonio de nuestra fe también. Así que es una oportunidad también para brillar. Me gusta mucho esa idea. Así que, pero ven, el cordero, ¿cómo se debía comer? En familia, en familia. Y cada uno de ustedes en su casa debe esforzarse por unirse y hacer el altar familiar. Algunas veces matrimonios jóvenes me han preguntado: ¿y cómo se hace el altar familiar? Y yo les digo: bueno, sencillamente uno prepara una lectura bíblica, tienen una conversación respecto al tema que están leyendo y se juntan en oración y presentan al Señor también las peticiones que tiene el hogar en ese momento. Eso ya es de bendición. Ese es el primer altar del que quería hablarles, el altar familiar. Pero no es el único, no es el único. Otra cosa que puedo decirles es que el altar, desde el fuego familiar del patriarca Adán
Cuando yo otras veces les he predicado a ustedes, ¿verdad? Que el joven Enoc le gustaba sentarse alrededor de la fogata familiar y oír las historias del patriarca Adán. Ese anciano le contaba cómo era la vida antes de la caída, antes del pecado. Y que esa influencia enamoró el corazón de Enoc y lo comprometió para caminar con Dios. Verdaderamente, él tomó la decisión de caminar con Dios porque él se enamoró del pensamiento aquel de lo que era la vida sin pecado, la vida en compañerismo divino, en compañerismo con Dios. Y qué bonito sería que padres y madres pudieran compartirle a sus hijos acerca de los testimonios de poder de su vida, las cosas que Dios ha hecho, y poder traer eso a la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Elías recompuso el altar que estaba arruinado en Israel, en el monte Carmelo, cuando él lo compuso, él tomó 12 piedras, una por cada una de las tribus de Israel. Si usted hace un estudio y se traslada hasta el libro de Josué, va a encontrar que las rocas que habían sacado del río Jordán fueron puestas y erigidas como un memorial del poder de Dios. Y eso muchas veces es un buen altar, mis hermanos. Cuando usted, papá y mamá, puede sentarse en el altar familiar o en cualquier otro altar a compartir con cualquier persona, y usted puede traer a memoria acciones de gracias por oraciones contestadas, mostrando que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, que Él sigue siendo el mismo hacedor de milagros, que Él sigue siendo el mismo sanador divino, que Él sigue visitando a su pueblo, porque su testimonio tiene el poder de declarar eso a las personas. Usted está erigiendo, usted al igual que Elías hizo, usted está tomando las rocas y está recomponiendo el altar para poder venir a adorarle. Y recuerden que ese altar de las 12 rocas fue el que hizo descender fuego del cielo, el que trajo la presencia del Señor. Así que algo bueno, y ya ustedes me han oído predicar demasiado, el ingrediente, que uno de los ingredientes que hace falta en la oración es la gratitud. Así que presentar acciones de gracias por traer a memoria las cosas que Dios ha hecho por nosotros, es tomar esas rocas y recomponer el altar para venir con una verdadera adoración, con una verdadera gratitud hacia ese Dios que nos ha salvado, que nos ha sanado, que nos ha ayudado. Muy bien. Pero entonces desde los días del fuego familiar del patriarca Adán, veíamos cómo los hijos de Dios adoraban y levantaban altares para encontrarse con el Señor. Y vieran qué interesante, estuve leyendo sobre la vida de Abraham y cada avance que Abraham hacía iba marcado por un altar. Les voy a leer lo que dice Génesis 12:7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia dará esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando él tenía una experiencia con Dios, en ese lugar erigía un altar. Un memorial, un recuerdo de que en ese lugar Dios le habló, de que Dios le contestó. Yo tengo testimonios, yo tengo una memoria para la oración. Yo recuerdo que estuve en tal lugar, en cierto lugar en la montaña, y me senté en aquella roca, a la sombra de aquel árbol, porque sentí que ese era un lugar apropiado, y algo vino a mi corazón, y me sentí dirigido a orar por algo, y hoy puedo testificarles que Dios contestó esa petición en aquel lugar. Yo recuerdo aquella noche cuando me levanté en la madrugada y me fui a otra habitación a orar y a llorar. Algo estaba quebrando mi corazón, algo me estaba angustiando, y lo presenté en petición al Señor, en angustia, muriendo en el altar de Dios, haciéndome uno con el sacrificio, con mi sacrificio, que es Jesucristo, no es otro. Y luego, hoy puedo testificarles de la gran fidelidad del Señor. Vi la respuesta del Señor. Deberíamos tener memoria de los lugares donde nos hemos encontrado con el Señor. Y una vez, yo creo que fue el Señor, tuvo que haber sido el Señor, porque no le hallo sentido otra cosa. Una ocasión, como a las 3 de la mañana, me desperté y no podía dormir, mi hermana, no me podía dormir. Y me levanté y me fui a una habitación aparte y estuve ahí y me puse a pensar, y algo vino a mi corazón, orar por Venezuela. Y yo decía, ¿pero qué es esto tan raro? Pero luego me puse a pensar, bueno, el Señor tiene hijos de Dios allá en Venezuela y pueden estar pasando cosas terribles. Así que yo a esa hora doblé mi rodilla y oré por ellos. Y quiero recordar cada vez que he sentido que Dios me ha visitado como un lugar donde erigí un altar para poder adorarle a Él.
Muchas veces pensamos que el altar es aquí, la plataforma, pero tenemos diferentes momentos en nuestra vida. ¿Alguna vez usted iba en el autobús hacia el trabajo y usted estaba cansado o cargado o triste, o usted iba manejando su carro y de repente algo vino, usted hizo una conexión con Dios, usted levantó un altar en ese momento? Yo recuerdo cuando mi hija menor estaba pequeñita, yo iba en una presa en la Uruca y estaba pensando en ella, y de repente algo descendió y me estremeció todo mi corazón, y yo solamente pude pedirle que la sanara a ella, y Dios lo hizo. Entonces, lo que trato de decirles es que el altar es el lugar donde usted se encuentra con Dios. Ahora, también dice la palabra de Dios respecto a Abraham en Génesis 13:18, dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vieran qué montón de ocasiones encontré que Abraham se movía de un lugar a otro y cuando llegaba ahí, erigía un altar. Dios le daba una experiencia, erigía un altar. Se movía, le pedía algo, erigía un altar. Hay tantos experiencias en la vida cristiana, y algunas veces, algunos de esos altares tienen un significado muy especial. Por ejemplo, la palabra de Dios habla que Abraham fue llamado por Dios una noche a salir de la tienda, y le dijo, quiero que me entregues a tu hijo. El mensajero dice, quiero, diciéndolo en el entendimiento de Abraham, que destruyas la evidencia de que yo he estado contigo, porque su hijo era el testimonio de que Dios era real. Él podía decirle a todos, Dios existe, porque yo, un anciano de 100 años, soy padre de este joven, de este niño, porque Dios me lo dio, Dios me lo prometió. ¿Entiende? O sea, y ahora Dios le está pidiendo que destruya esa evidencia, que vaya y sacrifique a su hijo. Y él va al monte Moria, y en el monte Moria, me encanta la historia, ellos van caminando, y muchas veces, vea, yo soy una persona, y es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Todos nosotros estamos caminando hacia el monte Moria. ¿Qué representa la caminata hacia el monte Moria? Cosas que tenemos que entregar. Y nos estamos preparando, estamos a unos minutos de venir a orar y tenemos que estar listos para entregarlo al Señor. Y vea, ellos iban caminando y su hijo le dijo, papá, ahí veo la leña, ahí veo el cuchillo, ahí veo todo, pero no veo dónde está el carnero, el animal del sacrificio. Y él dijo, él lo volvió a ver sabiendo que el sacrificio iba a ser su hijo. Y le dijo, Dios se apropiará, se preparará cordero para el sacrificio. Y le pone la mano a su hijo. Imagínense cómo estaba el corazón de Abraham. Ahora, por la gracia del Señor, Abraham no tuvo que entregar en la muerte a su hijo, pero él, dice la palabra de Dios, que él en su corazón lo mató, que en su corazón él obedeció. En lo que él entregó fue un tremendo voto de obediencia al Señor en ese lugar. ¿Y cuál fue el resultado de ese altar? Donde él estaba sacrificando lo más amado. Cuando entregó lo más amado en ese altar, Dios no solamente le dio una promesa a él, sino que también a su hijo y a toda su descendencia. Por cuanto oíste la voz, por cuanto oíste mi voz, por cuanto me obedeciste y no dudaste en entregarme a tu hijo, yo te daré las puertas de tus enemigos. Una tremenda promesa, consecuencia de un altar. ¿No les gustaría a ustedes que en esta noche, cuando usted venga a orar, usted se pueda llevar un premio como el premio que se llevó Abraham? Usted puede rescatar promesas en la batalla de oración que usted libra en esta noche, pero depende, si usted viene en una forma cotidiana, rutinaria, aburrida, como por costumbre, o si usted viene verdaderamente a pelear una batalla, usted puede salir de aquí con un tremendo premio. Ese es el altar de Moria es el altar donde entregamos lo que amamos, donde morimos. Muchas veces debemos morir en el altar. Y por supuesto está el altar de la iglesia. Es aquí donde venimos todos juntos a adorar al Señor. Y este altar de la iglesia muchas veces se ha distorsionado. Hoy en día las iglesias han convertido la plataforma en la cual presentan, ministran, lo han convertido en un escenario en vez de convertirlo en un altar. Y no es lo mismo un escenario que un altar. Puede ser que ambos sean una plataforma,
Pero una cosa es un escenario y otra cosa es un altar. Yo estaba reflexionando sobre eso y lo estaba viendo. En la iglesia del Dios vivo, ese sitio se llama altar, no escenario. El escenario es para las estrellas. El altar es para Dios. El escenario, dice la palabra del Señor en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y no hay otro, y a otro no daré mi gloria, dice él. Así que nadie que venga, ni el cantante, ni la pianista, ni la violinista, ni el predicador, no pretenda nadie tratar de compartir la gloria de Dios. La gloria es solo para Él. Aquí el importante es Jesucristo, el que murió por nosotros. Este predicador no murió por ustedes en el Calvario. Ningún predicador, ningún ministro puede abrogarse eso. Ustedes le deben todo a Jesucristo y a nadie más. Él es el motivo de nuestra adoración. ¿Recuerdan lo que leímos al principio? ¿Dónde debíamos adorar? En el lugar donde Dios pusiere su nombre. ¿Alguien sabe dónde fue que Dios puso su nombre? En un tabernáculo llamado Jesucristo. Vaya y lea el mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Vaya y lea el mensaje, el lugar provisto por Dios para su adoración. Y va a ver, es Jesucristo ese lugar. El escenario entretiene. Y estamos llenos de iglesias que tienen escenarios donde la gente es entretenida. Bailan, hacen mimo, hacen danza, hacen todo tipo de cosas. Tienen un tipo de música que se parece mucho a la del mundo. Es más, hay algunas músicas que no deberían estar en la iglesia que están ahí, que no son géneros que son decentes, que son morales. No debería estar esa música en la iglesia. Hay también, muchas veces el predicador se convierte en un comediante para atraer la atención de la gente en vez de traer y presentar a Jesucristo. Y no me malentiendan, yo creo que todo predicador tiene sus momentos. Yo alguna vez he dicho algo que sin querer hacer reír he producido que la gente se sonría, pero no vengo con la intención de entretenerlos. Hay un deseo en mi corazón y es presentar a Jesucristo, es hablar de Jesucristo, es hacer que usted se enamore más de Cristo. Esa es la labor del predicador. Así que el escenario entretiene, pero el altar, ¿sabe una cosa? El altar no entretiene, el altar santifica, que es mucho más glorioso. Dice la palabra de Dios en Éxodo 29:37, dice, cualquier cosa que tocar en el altar será santificada. Y el mensajero lo dijo, uno es santificado en el altar. Porque cuando la presencia de Dios viene, él decía, el vaso que está en el altar es santificado por el altar. En algún momento, me parece que Cristo debatió con los fariseos por lo que ellos llamaban corbán, cosa santificada, decía, es corbán lo que pudiera darle a mis padres. Y debatiendo sobre eso, llegó al punto donde les dijo, insensatos, ustedes dicen, el que jura por la ofrenda, dice, peca, pero el que jura por el altar no, tratando de traer un discernimiento. Y el mismo Cristo dijo, ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Por qué dijo eso Cristo? Porque Éxodo 29:37 dice, cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Así que venimos a este lugar no para entretenernos, venimos a este lugar para santificarnos. La palabra que sale de este lugar tiene un efecto purificador en nuestras vidas. No en vano Cristo dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. La palabra nos limpia, la palabra nos ayuda, la palabra nos da mantenimiento, la palabra nos inspira, la palabra nos hace mejores personas. Es la palabra porque está ungida con su Espíritu Santo. ¿Lo creen? ¿Dicen amén? Muy bien, gloria a Dios. Y otra cosa que entendí es que el escenario es adornado por el hombre, como lo hizo Caín. Caín presentó la ofrenda más bonita que pudo haber presentado. Seguramente tenía simetría, balance de colores, seguramente era algo alegórico muy bonito, pero eso no le llamó la atención a Dios. Caín falló en presentar su ofrenda a Dios por tratar de traer los frutos naturales.
Y muchas veces nosotros tratamos de pensar que las cosas naturales van a poder sustituir lo verdaderamente esencial, que es adorarlo en espíritu y en verdad. El escenario es adornado por el hombre, pero en el altar es el Cordero de Dios que es presentado inmolado. ¿Qué elementos debería haber en un altar? Fuego, la ofrenda, el pecador, el que está, el intercedido, por decirlo así. Así que en el altar hay ciertos elementos que en todos los altares debe estar. Debe haber fuego. Y hay veces que el altar parece que está apagado, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa, y creo que Elías nos ayuda a predicar en esta noche. Porque muchas veces decimos, hermano Eric, es que usted no entiende, hoy tuve un mal día. Gloria a Dios, lo comprendo. A veces yo tengo días malos también. Es que yo me siento enfermo, hermano Eric. Es que me fue muy mal en el trabajo. Es que me pegué un pleito con mi esposo. Es que, y venimos y traemos argumentos de por qué estamos como estamos y que no estamos en condiciones de avivar el fuego del altar. Y no fue Elías el que dijo, échenle agua, échenle más agua. Y una tercera vez pidió que le echaran más agua. ¿Hasta qué punto? Hasta que la ofrenda estaba empapada, la leña estaba empapada y la zanja alrededor estaba llena de agua. Parecía un imposible que eso ocurriera, pero había un motivo y había una revelación. Y cuando ese hombre se arrodilló, después de haber recompuesto el altar, se arrodilló, dijo, Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Israel. Padre, escucha mi oración y haz descender fuego para que este pueblo sepa que tú me has enviado y que lo que he dicho es por mandato tuyo. Tenía un motivo, había un motivo. Y muchas veces la gente cae en frialdad, cae en formalismo, cae en rutina, cae en una oración mediocre. ¿Por qué? Porque no está revisando el motivo que lo trae al altar. Estamos con algo llamado trabajo o con algo llamado prueba o enfermedad o preocupación aquí que nos tapa los ojos y no nos permite ver más allá las cosas que son realmente importantes. Pero si usted le dijeran, vea, si un doctor le dijera a usted hoy, le queda una semana de vida, ¿sabe una cosa? Esa sería una semana muy importante. Sería una semana no para echarse a morir, sería una semana para decir, bueno, si solamente tengo una semana, ¿qué haría yo en esa semana? Y le cuento que sus prioridades fácilmente se arreglarían. Hace algunos años cuando hicimos, recuerdo, una reunión de matrimonios y yo les puse ese examen. Si hoy les dijeran que le queda 6 meses de vida, ¿qué harían? Y fíjese que sin importar las diferentes luchas y pruebas y circunstancias diferentes que tenía cada hermano o cada hermana, todos prácticamente dijeron lo mismo. Le serviría mejor al Señor, le mostraría más amor a mi familia, invertiría más tiempo en los que amo, en servir al Señor. Decían las mismas cosas. Porque cuando estamos de cara a la muerte, las cosas importantes son pocas. No es mucho lo que hay que hacer, es poco y muy importante. Algo por qué clamar. Así que revisar nuestro motivo es algo bien importante para venir correcto. Entiendo que la palabra explica, sobre todo en el libro de Levítico, dice que cuando el pecador debía traer al altar de la expiación, a la ofrenda de expiación, el cordero, él tenía que poner su mano sobre el cordero. El cordero que tenía que ser presentado, ¿cómo tenía que ser? Tenía que ser sin mancha, sin defecto. Dice Levíticos 4:32, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, sin defecto lo traerá. Sin defecto. Así que presenta el cordero, y eso es algo bien bonito porque nos habla de que muchas veces nosotros venimos y el pero que tenemos para venir delante de Dios es que hemos sido malos, que hemos cometido un error, un pecado, que no lo hemos hecho bien. Nos echamos tierra y el diablo nos ayuda. Si hay alguien bueno para acusar a los hijos de Dios, es el diablo. Y viene y te dice, sinvergüenza, ¿para qué oras? ¿Para qué buscas de Dios? El diablo está ahí con la pala echándonos tierra.
Y nosotros le decimos, écheme más, écheme más. Y nos estamos descalificando. Vea, yo siempre he dicho esto y me gusta remarcarlo, porque es verdad, los hijos de Dios no pecan. Los hijos de Dios, según lo que dice Juan 4, no practican el pecado. Pero también dice el mismo libro de Primera de Juan, dice que si decimos que no tenemos falta, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Pero que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Quién escribió ese pasaje en la Biblia? ¿Quién lo escribió? Lo escribió el Dios que no puede ser burlado. Al Dios que no podemos engañar. Él decidió poner ese versículo en la Biblia para que usted viniera y arreglara cuentas con su Dios y ordenara su vida y no ande mal, sino que ande correcto delante de Dios. Para eso lo escribió. Él dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y si usted viene a buscarlo hoy, Él no lo va a echar fuera. Él lo va a recibir, porque Él lo prometió y Él no cambia. ¿Lo creen? Esa es su palabra. Así que mientras el diablo quiere echarle tierra, aquí vengo yo a decirle que no se deje creer esos pensamientos, que Dios lo ama, que Dios quiere verlo arrepentido, que Dios quiere. ¿Sabe cuál es el pecado que no puede ser perdonado? El pecado del que no te puedes arrepentir. El pecado en el cual te endureces, el pecado en el cual te alejas a Dios, te alejas de Dios, en el cual porfías. Pero si usted vuelve su corazón a Dios, como dice también el libro, me parece que es el de Isaías, me parece que dice que si nuestros pecados fueran como la grama, como blanca lana serán emblanquecidos. Entonces, el orden de la ofrenda en el altar del holocausto era: presente un cordero sin defecto, ponga su mano sobre él, y mientras matan al animalito y él se estremece por la muerte, mientras está muriendo, que el pecador sienta el estremecimiento que hay en el cordero. Gracias a Dios que la instrucción fue dada de esa forma, que el sacerdote debía revisar que el que fuera sin defecto era el cordero. Él nunca le fue ordenado al sacerdote: échamele un ojito, revísame cómo está el pecador. El pecador no va a tener un montón de defectos, es un pecador. Es un pecador, él tiene defectos, es su naturaleza humana. Pero nosotros tenemos un cordero sin defecto, nosotros tenemos el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros tenemos a Jesucristo. Es lo que también dice Primera de Juan: si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo. La perfecta intercesión es Jesucristo. Y cuando usted puede venir y presentar el cordero sin defecto, el sacerdocio mira eso a través de la sangre y dice: recibido, aceptado. Usted tiene que sentir también, ¿sabe? El mensajero dice: cuando un pecador pone sus manos sobre el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sabe lo que siente? Que el deseo de pecar se va. Cuando ve lo que Él hizo por nosotros, cuando ve semejante amor, el deseo de pecar se va. Y nosotros, por eso nos conviene estar constantemente en el altar de Dios, para recordar lo que Él ha hecho por nosotros, para presentar a este perfecto Cordero. Cualquier cosa que nosotros de acuerdo vengamos a ese altar y pidamos en ese nombre que nos fue regalado del cielo, Él lo hará. Todo lo que pidamos Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el nombre de Jesucristo. Ahora, quiero que vayan conmigo a una cita en Hebreos 13. Esta cita es mi cita final para venir a oración, pero es una cita que muchas veces, extrañamente, creo que Dios me regaló la oportunidad de compartirla con ustedes hoy. Muchas veces la he querido compartir y por alguna razón lo he omitido. Es algo curioso. Es una cita que he querido estudiar con ustedes en otras ocasiones, pero de alguna forma lo he tenido que omitir. En Hebreos 13, el verso 10, lea conmigo lo que dice. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer
los que sirven al tabernáculo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es ese altar? Venimos acá, este lugar que hemos dedicado para adorar al nombre del Señor, para la predicación de la palabra, para la salvación de las almas. Este es un lugar dedicado. Y en este lugar dedicado, lo que encontramos es que aquí hay un ministerio, desde el punto de vista humano, natural. Ustedes vienen y apoyan a un pastor. Cada iglesia apoya a su pastor, a los ministros asociados, a los que trabajan en la iglesia, les presentamos apoyo. Pero la palabra del Señor nos dice que hay un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Y es cierto, hay algo a lo que yo no tengo acceso. Yo tengo acceso a la persona física de ustedes aquí, los estoy viendo, les estoy hablando, les comparto la palabra, pero hay un lugar a donde yo no puedo ir, y ese es su corazón. Y en ese lugar, los que servimos en el tabernáculo, no importa si es el mejor ministro o el pastor más fiel, nosotros no tenemos alcance, porque ese lugar le pertenece solamente al Espíritu Santo. Hay un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es un lugar exclusivo, es un lugar privado, es un lugar íntimo. Es un lugar donde es solamente usted y Dios. Y me gusta, porque yo no solamente soy un ministro, también soy un creyente. Y hay un lugar en mi vida que le pertenece solamente a Jesucristo. Hay un lugar exclusivo y dedicado para Él. Y yo amo pensar en eso. Amo pensar que hay un lugar que es solamente para Él y para mí. Que no hay que nadie más puede participar. Mi esposa la amo, pero mi esposa no tiene acceso a ese lugar. Yo la amo a ella, pero yo no tengo acceso a ese altar. Es exclusivo entre Dios y sus hijos o hijas. Piensen en eso un momento. Y eso fue lo que quiso decirle Cristo a la mujer samaritana cuando le dijo: no es aquí ni es en Jerusalén, mas viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, hoy estamos aquí, y donde estuviera el cuerpo, que es su palabra, ahí se juntan las águilas, y aquí están las águilas para comer el alimento espiritual. Aquí estamos juntos congregándonos en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, que nos ha sido regalado. Tremenda bendición. Como dice el Cantar de los Cantares, tu nombre es como un ungüento derramado, es como la unción del Espíritu Santo que se posa sobre nosotros. Lo creemos, lo disfrutamos, nos gozamos en eso. Pero cuando nos vayamos de aquí, ¿a dónde va a ser el altar? Pudiera ser el altar familiar, pudiera ser que la familia se reúna ahí. Pero cuando mañana en la mañana cada uno tenga que ir a su trabajo, a su estudio, a sus compromisos, hay un altar que los está esperando. Un altar no hecho de manos. Un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho de comer. Es el altar del corazón. Y ustedes pueden encontrar en un momento en su vida. Yo soy una persona, he de confesar, vea, hay gente que se levanta, abre los ojos y de una vez tiene un culto de oración. Tienen esa cualidad. Yo no soy así. Yo me levanto y yo hago un trabajo de preparación. Yo estoy meditando, considerando, como dice Eclesiastés capítulo 5, que tus palabras sean pocas, considera lo que vas a hablar, ¿verdad? Entonces yo medito y de repente algo se prende en mi corazón. Algo me dice, este es el momento de hablar con Él. Y mi corazón se abre y mi corazón se derrama. Y no es una oración rutinaria, es una oración delante del Señor. Y le hablo a Él y sinceramente siento que Él me está llevando a un lugar celestial en Cristo Jesús. Nuestros lugares celestiales, nuestros lugares en Cristo Jesús no es esa silla
tal vez usted siempre utiliza esa silla en la iglesia, pero ese no es su lugar en Cristo. Dice la palabra que son lugares celestiales en Cristo Jesús. Y muchas veces, a lo largo de su día a día, usted puede, en los diferentes momentos y experiencias y pruebas, usted va a sentir eso. Yo recuerdo una vez, allá en el Banco de Costa Rica, en el Centro Comercial del Sur, en mi oficina, recuerdo que una vez Dios llegó a ese lugar. ¿Y saben qué? Esa oficina se convirtió en un altar. Recuerdo diferentes momentos de mi vida. Si pudiera hacer un collage, si pudiera hacer un video en mi mente, en mi corazón, de los diferentes momentos en los cuales fui visitado por Dios, que Él me abrió la puerta y ese es como un sube acá, es como un sube acá en potencia. Y usted entra a su lugar celestial. Usted sabe, Job dijo, ¿quién me pudiera decir a dónde está Dios? Yo tocaría su puerta y hablaría con Él. Nosotros, por el nombre bendito del Señor Jesucristo, tenemos acceso al lugar santísimo, dice la palabra. Durante muchos miles de años, la gente buscó la presencia de Dios, pero nosotros, por el camino abierto por medio de Jesucristo, tenemos acceso al lugar santísimo y podemos entrar ahí confiadamente, dice el libro de Hebreos. Por eso para mí, este pasaje, yo no sé si usted lo capta, yo creo que hay gente con revelación en la congregación, pero este pasaje que dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, me dice mucho. Me habla de un sitio solamente para ese hijo y para Dios. Un lugar, yo creo que es ese lugar, es ese cuartito donde Cristo dijo, y tú en privado ve y ora a tu Padre. Ese lugar privado, ese lugar secreto, ese lugar puede ser mientras usted va en el bus para el trabajo. Ese lugar puede ser cuando usted está en la casa, o puede ser cuando está en el trabajo, o puede ser aquí en la iglesia en esta noche. Son lugares celestiales que se abren para nosotros. Es una puerta que se abre y nos mete en una dimensión de vida. Por eso Cristo dijo, he aquí, la gente dice, cuando oigáis, he ahí el reino de los cielos o helo allá, no creáis, porque he aquí, el reino de los cielos está en medio de vosotros. Así que en esta noche sería algo tremendamente bueno si nosotros consideramos lo que hemos escuchado respecto al altar. ¿Cómo es una buena forma de recomponer el altar? Trayendo a memoria, poniendo esas rocas en el altar, trayendo a memoria las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Usted sabe, esa forma de hablar de Elías, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Esa forma de hablar de Elías estaba hablando, aquel Dios que le dio un hijo cuando era anciano a Abraham. Aquel Dios que estuvo con Isaac en la tierra de Abimelech, en Gerar. Aquel Dios que se reveló a Jacob cuando no era Israel todavía, y que aquel que se le presentó, estaba hablando de personas que habían conocido, habían tenido una experiencia de primera mano con Dios. Dígame, ¿tiene usted algo que recordar que Dios haya hecho en su vida? ¿Algo? No caigamos en la rutina, gracias por la comida que me das, gracias por el trabajo que tengo. No, estamos hablando de aquellos memoriales que le dicen a usted que indudablemente Dios estuvo allí. Es una buena forma de recomponer el altar. Presente a un cordero sin defecto. No tenemos otro. ¿Cuál es nuestro cordero? Jesucristo. Presente, lo traiga a memoria a la cruz del Calvario en ese altar de oración. No venga con una oración apartada del nombre de Jesús. Eso raya, muchas veces las oraciones de la gente en las iglesias casi rayan en lo agnóstico, en lo esotérico. Hay tanta gente que está metida en cosas raras. Pero usted enfóquese en el nombre de Jesús, que fue el nombre que le fue regalado. Ponga sus manos sobre el cordero, vea lo que ha sufrido, vea el efecto que tiene sobre su vida, vea cómo el deseo de pecar desaparece, vea cómo Dios visita su corazón. Y ojalá se abra esa puerta y usted nuevamente, como en otras ocasiones ha ocurrido, entre a su lugar celestial en Cristo Jesús. Un altar no hecho de manos, un altar del cual no tienen derecho los demás,
Solamente usted, mi hermana, mi hermano, solamente usted puede entrar en ese lugar y encerrarse ahí con Cristo. ¿Quieren entrar a ese lugar? Vamos a entrar a ese lugar en esta noche. Dios los bendiga.